Mis amados, que el Señor me les bendiga a todos. Estoy muy feliz de verles en esta tarde. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí reunidos. Le doy la bienvenida a todos los que están en casa, a todos los que nos están viendo por medio de Facebook y los que nos van a ver también por el canal de YouTube. De verdad que es una bendición poder compartir con ustedes. Hoy quiero predicarle a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero predicarle a la iglesia de Jesucristo. Silvita, si me le puede bajar un poquito, se lo agradezco, mi amor, gracias. Hoy quiero predicarle a la iglesia de Jesucristo. Realmente a veces la predicación no creemos que la palabra es para el impío. Pero no, hoy le voy a predicar a la iglesia. O sea, al conocedor de Cristo, al que ha escuchado de las buenas nuevas de salvación. A ese es al que le voy a predicar en esta tarde. Amén. Quiero que ore por mí, quiero que extienda sus manos y quiero que nos tomemos un minuto para orar y pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestro corazón. Amén. Que no sea usted viéndome a mí, sino que realmente sea el Señor hablando a nuestro corazón. Amado Cristo de la gloria, en esta tarde, Señor, que estamos todos reunidos, amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra cale en lo más profundo de cada corazón. Me quito yo, Señor, para que seas tú hablando a tu iglesia, hablando a los servidores, hablando a los conocedores, Señor. Que seas tú tratando a su orgullo, a su corazón, a su filosofía y a su pensamiento humano, Señor. Para que la sensibilidad de tu Santo Espíritu y la libertad de Cristo, Señor, profundice lo más profundo de su espíritu, de su alma, Señor. Hoy te damos gracias por tu Santo Espíritu y por tu presencia que está aquí con nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes, amén. Estoy muy contenta de poder verle en esta mañana, bueno, en esta tarde ya, ¿verdad? En esta tarde realmente estoy feliz de poder verle y quiero predicar, como le decía, a la iglesia. A veces venimos a recibir una palabra y codiamos al de la par. Eso es para usted. Ponga atención, ahí le van a hablar. Pero yo creo que el Señor nos va a hablar a todos. Amén. Realmente el Señor nos va a hablar a todos y nos va a enseñar, nos va a preparar para ser obreros aprobados. Hoy quiero predicar bajo el tema obrero aprobado. Como base bíblica quiero que se vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15. Váyase conmigo por favor. 2 de Timoteo 2:15. Quiero que vayamos todos a la palabra, por favor. Habla su Biblia. Haga lo posible si la trae en su celular. Abra su Biblia y yo quiero que podamos leer esta palabra, que podamos estudiar y escudriñar esta palabra. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire qué tremenda recomendación le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es un discípulo de Pablo. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, yo te voy a dar un consejo. Y hoy como pastora yo quiero darle un consejo a la iglesia también. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, yo te voy a dar un consejo ahora que tú estás empezando a servir en el reino de Dios. Mira, Timoteo, ahora que tú estás a cargo de una función, yo te quiero dar un consejo. Y dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces el inteligente va a tomar el consejo, ¿sí o no? Mire lo que dice, le dice: mira, Timoteo, procura con diligencia, o sea, procura rápidamente. No es para mañana, no es para una semana, no es para 15 días. No es para cuando vuelva a ver esta prédica, no. Dice: mira, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le está diciendo: mira, Timoteo, rápidamente preséntate a Dios.
Pero le dice, pero preséntate aprobado. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que hay personas que se presentan delante de Dios que no están aprobadas. No lo digo yo, usted lo está leyendo en la palabra. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Le está diciendo, mira Timoteo, tú eres mi discípulo, yo te quiero enseñar, yo te quiero formar. Y el mejor consejo que yo te puedo dar es que te presentes rápidamente delante de Dios, pero preséntate de una forma diferente, Timoteo. No te presentes como el resto. Tú sé original. Y le dice, mira Timoteo, preséntate a Dios aprobado. Y le dice, preséntate como un obrero. ¿Por qué un obrero? Porque Timoteo estaba haciendo para Dios, predicaba, enseñaba, pastoreaba, discipulaba. Timoteo accionaba en el reino de Dios. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, preséntate rápidamente a Dios aprobado. Pero preséntate como un obrero, número uno, que no tenga nada de que avergonzarse. Dice, y que use bien la palabra de verdad. Qué bonito cuando Pablo anima a Timoteo y le dice, Timoteo, preséntate a Dios aprobado. Y todos decimos, Señor, yo quiero presentarme aprobado delante de ti. Por eso la Biblia dice que Jesús dijo, yo no los conozco. Yo no reconozco su voz. Yo no sé quiénes son ustedes. Y esos hombres decían, Jesús, pero hacíamos un montón de cosas. ¿No te acuerdas lo que hacíamos en la iglesia? ¿No te acuerdas lo que hacíamos en varones, en mujeres, en matrimonio? ¿No te acuerdas, Jesús? Y Jesús les dice, yo no me acuerdo porque no estaban aprobados. No eran obreros aprobados. Ahí le estoy reforzando bíblicamente mi enseñanza. Pero hoy el Espíritu de Dios es tan bueno con la iglesia que hoy nos trae un consejo para que la iglesia cambie. Por eso dije que este mensaje no es para el impío, aunque si me escucha y le sirve, gloria a Dios. Pero hoy el Señor le quiere hablar a la iglesia, al que dice, yo conozco de la Biblia, al que dice, todos esos temas ya yo me los sé, al que dice, ya yo he ido a seminarios, tengo años de conocer de Jesús. A ese es al que le va a hablar el Señor en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de este texto sagrado aprendemos a reconocer el perfil de un obrero aprobado. El obrero aprobado no puede tener nada que le produzca vergüenza. Diga conmigo, vergüenza. El obrero aprobado no puede tener nada que le produzca vergüenza. Y debe usar bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de la palabra de verdad, hablamos de Jesucristo. Por eso Jesús dice en sus santas escrituras, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad. El que usa bien la palabra de verdad es porque predica de Jesús, predica la sana doctrina. Pero si Pablo le hace estas dos recomendaciones a Timoteo, es porque probablemente eso no estaba pasando. Es porque probablemente Pablo ya había identificado que la falsa doctrina se estaba moviendo en medio del pueblo. Por eso Pablo le da ese consejo. Por eso Pablo le dice, mira Timoteo, para que tu predicación fluya, no puede haber vergüenza ni mancha en ti. Para que la predicación que tú des pueda tocar los corazones por medio de una unción, no puede haber un dedo señalador sobre ti. Para que tu predicación sea exitosa y toque los corazones de la gente, no puede haber aprobios sobre ti. Y la vergüenza está secando a la iglesia. Y la vergüenza es un dedo señalador que te dice con qué cara tú vas a ir a la iglesia si tú hiciste eso. ¿Con qué cara tú vas a predicar si no te acuerdas lo que tú eras? Si no te acuerdas lo que tú hiciste. ¿Con qué cara vas a imponer manos? Y viene el dedo acusador y te dice, ¿ya se te olvidó quién tú eras? Pastora, ¿y eso le pasa a los cristianos? Le predico a los cristianos, porque esta palabra me la dio el Señor para la iglesia.
Y tú quieres servirle al Señor y viene el dedo acusador y te dice: ¿con qué cara vas a enseñar? ¿Con qué cara vas a predicar si no ves tus hijos? ¿No ves que no tienes esposo o esposa? ¿No ves que tienes un desorden de familia? ¿Con qué cara? ¡Qué tremendo! Por eso hoy el Señor nos hace un llamado a caminar como obreros aprobados, no cristianos a medias, no un cristianismo mediocre, sino un cristianismo de verdad. Un cristiano que diga: yo creo que Dios me aprobó. Yo tengo la confianza que el Señor me aprobó y que tus frutos reflejen que estás aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Para que el obrero no tenga ningún motivo para avergonzarse, debe mantener una conciencia limpia. Dígale al que tiene a la par: una conciencia limpia. Andar en santidad, dígale: hay que andar en santidad. Vamos, dígale: hay que andar en santidad. Dígale: tienes que ser sincero. Dígale: tienes que ser sincero. Y tienes que ser íntegro. Dile: tienes que ser íntegro en este mundo. ¿En dónde? En este mundo. Solo en la iglesia. ¿Dónde vamos a ser íntegros? En todo lugar. Me puse a investigar un poquito sobre la definición de vergüenza. Dice que vergüenza significa turbación del ánimo que se produce por una falta cometida. Tu estado de ánimo empieza a dislocarse, empieza a sufrir un trastorno cuando la vergüenza llega a tu vida. Y es ese momento en el que uno dice: oh, trágame tierra, que nadie me vea, que nadie me oiga. Ese golpe produce un desequilibrio emocional. Dice que es la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. La vergüenza perjudica la autoestima. Por eso hay servidores que no pueden servir con libertad porque la vergüenza les acusa. La vergüenza les señala. Por errores que se cometieron en el pasado, de los cuales ya Cristo los perdonó, sin embargo yo los tengo presentes. ¿Quién los tiene presentes? Nosotros los tenemos presentes. La vergüenza daña tu autoestima y aumenta el sentimiento de culpa. Y entonces, ¿cómo voy a servirle al Señor si yo tengo la culpa de eso? ¿Cómo voy a servirle al Señor si yo tengo la culpa de que mis hijos estén así? ¿Y yo cómo voy a servirle al Señor si por mi culpa mi matrimonio se destruyó? ¿Y yo cómo voy a servirle al Señor si por mi culpa pasó eso en el ministerio? ¿Y yo cómo voy a servirle al Señor si por mi culpa tal cosa? Porque la vergüenza trae culpa. Y así está la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, yo predico del evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Eso quiere decir que yo le traigo hoy buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? La vergüenza se relaciona con mucha frecuencia al pecado. El pecado es lo que produce vergüenza, lo que produce una mancha en ti, un oprobio, una afrenta, la culpa y el remordimiento. La vergüenza trae culpa y trae remordimiento. Y usted ve un servidor o una persona 2 años sirviéndole al Señor, pero sigue llorando por lo que hizo hace 5 años. Porque no ha entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y tiene el intento, porque cuando montaba el bosquejo encerrada en mi oficina, lo que el Señor me decía es: Kimberly, todos ellos me aman de corazón. Y mientras el Señor me hablaba, de verdad mi espíritu se quebraba. Porque yo decía: Señor, tú los conoces. El Señor me decía: ellos me aman, pero la vergüenza los ha paralizado. Ellos me aman de corazón. Ellos anhelan estar conmigo, anhelan caminar bien, pero la culpa los atormenta. El dedo señalador interno los minimiza,
le roba su autoridad espiritual. Y cuando no hay autoridad espiritual, es ahí donde el enemigo te dice: ¿con qué cara? ¿Cómo lo vas a hacer si tú fuiste tal cosa? Cuando los padres hacen algo malo, ahí muy rápidamente el enemigo te va a venir a decir: mira, papá, mamá, ¿con qué cara vas a corregir a tus hijos si tú fuiste tal cosa? Ese es el dedo señalador. Ese no es Cristo. Cristo te va a llamar y te va a decir: mira, papá, mamá, ven, eso que hiciste estuvo mal, pero yo te voy a ayudar a corregirlo. Ese es Cristo. Pero Satanás te va a decir: mira, ¿cómo vas a ir a la iglesia a servir si tu casa tal cosa, si tus hijos la otra? ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es: mira, Timoteo, primero asegúrate de que tú no tengas afrenta. Asegúrate de que la maleta que Satanás puso sobre ti, tú la puedas soltar. Eso es lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mira, Timoteo, asegúrate de que para que tú puedas predicar con libertad y algo pase en el pueblo, Timoteo, asegúrate de que tú ya no militas en vergüenza, que tú ya no militas con culpa, que ese sentimiento de culpa ya no está en ti. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Yo estoy escudriñando este versículo y Pablo le está diciendo: mira, Timoteo, asegúrate de que esa maleta que se llama vergüenza, tú la puedas soltar. Porque mientras tú no la sueltes, Timoteo, esa maleta te va a pesar. Y yo tan creativamente me robé la maleta que estaba en la basura. Ni sé de quién es, pero la saqué de la basura y me la traje. Y yo quiero que usted la vea. Véala por detrás. Huele mal, está sucia, tiene hasta hongo en todo lado, llena de polvo. Así hay muchos cristianos con una maleta y van a su trabajo con la maleta de vergüenza, y van a servir con la maleta de vergüenza, y van a hablarle a sus hijos con una maleta de vergüenza, y van a ministrar a alguien que necesita oración con una maleta de vergüenza. No existe nada más incómodo para un obrero que caminar en vergüenza o ser avergonzado por algo o alguien. No hay nada más triste que usted caminar pero sentir la vergüenza, sentir el dedo acusador ahí. Y yo sé que todos nos estamos identificando porque en algún momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones difíciles. Hay gente que dice: pastora, no quiero ni pasar por Coronado, no quiero ni llegar a la iglesia, no quiero ni que me vean, no quiero ir a parejas, no quiero ir a mujeres, no quiero ir a varones, no quiero ir a intercesión porque siento vergüenza. Y amo y le doy infinitas gracias a mi Señor Jesucristo cuando lo que yo predico, lo predico porque lo he vivido. Por eso yo te puedo hablar de lo que es la vergüenza, te puedo hablar de lo que es una afrenta, pero te puedo hablar de lo que Cristo puede hacer en tu vida también. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3 del 10 al 11. Génesis 3 del 10 al 11. Este pasaje me habla a mí de la vergüenza de Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados para tener una comunión perfecta y santa con Dios. Esa era la voluntad de Dios para con Adán y Eva. Pero dice que vino el tentador. ¿Quién? El tentador. Y tentó a Eva. Y Eva tentó a Adán. Y ambos pecaron. Y vino la culpa. Imagínense cuánta culpa pudieron haber tenido encima Adán y Eva, que hasta el día de hoy le echamos la culpa a Eva. Y decimos: fue culpa de Eva y fue culpa de Adán, hasta el día de hoy. Cuánta vergüenza pudieron haber llevado sobre sus hombros Adán y Eva. Y vea lo que dice la palabra. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, dijo Adán. Vea lo que le dijo Adán al Señor. Ya habían pecado, ya ellos habían pecado, habían desobedecido a lo que Dios les había dicho. Y dice Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
¿Por qué sentía vergüenza si en ellos no había vergüenza? ¿Por qué de pronto sintieron vergüenza de que Dios los viera desnudos? ¿Cómo sabían que estaban desnudos? Porque el pecado produce vergüenza. El pecado produce culpa. Y para nadie es un secreto que si usted sigue profundizando las escrituras, se da cuenta que a Adán y Eva no les fue muy bien. Y que sus generaciones no fueron buenas generaciones tampoco. Y que Eva tuvo que sufrir también. Y Adán tuvo que sufrir. Y si yo le preguntara a Eva, ¿sentís vergüenza? Probablemente ella me decía, imagínese, hasta el día de hoy siguen hablando de mí y siguen diciendo que yo soy la culpable. ¿Cómo no va a sentir vergüenza la pobre Eva? ¿Sí o no? Váyase conmigo, hoy vamos a usar Biblia, porque como maestra me gusta poderle respaldar absolutamente todo lo que yo le voy a enseñar o le voy a predicar. Entonces váyase conmigo a Éxodo capítulo 2 del 12 al 15. Vea lo que dice Éxodo. Éxodo dice, entonces miró a todas partes. Ahí está hablando de Moisés. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Moisés? Todos, ¿verdad? Ahí está hablando Moisés y dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice que Moisés, viendo a los lados, se dio cuenta que no había nadie. Inmediatamente Moisés mató al egipcio y dice que lo enterró debajo de la arena. ¿Va conmigo? Pero sigamos, dice, al día siguiente, oiga esto, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Mire qué tremendo. Moisés un día antes había asesinado a un hebreo. Él pensó que nadie lo había visto. Moisés dijo, aquí nadie me vio. Maté al egipcio, maté al hebreo y lo enterré debajo de la arena y aquí no pasó nada. Pero al día siguiente sale y ve a 2 hebreos peleando. Y le dice, hey, pero tú ¿por qué le pegas a tu hermano? ¿No le parece un poco descarado? Él viene a exhortar al hermano y a decirle, pero ¿por qué golpeas al otro? Se le olvidó que había asesinado a un egipcio y lo había metido debajo de la arena. Mi amados, así está la iglesia. Eso no solo le pasa a Moisés, eso es en la iglesia. Viste el pecado de fulana, pero no nos damos cuenta que en mi casa todo está mal. Viste el matrimonio de sutana, pero no nos damos cuenta que el mío está un pelito de perderse. Viste a Juanita, pero no nos damos cuenta que yo estoy peor. Así está la iglesia, lamentablemente. Por eso yo sé que mi mensaje no será muy aplaudido. Y no necesito que sea aplaudido. Ya Cristo me lo aplaudió. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita escuchar la sana doctrina, no lo que tu oído quiera oír. Yo puedo venir a tocar tu emoción, pero no me interesa tocar tu emoción. A mí me interesa que la iglesia cambie. Porque como pastora de una congregación, yo necesito enseñar la sana doctrina. Y el Espíritu de Dios nos está dando revelación. Y el Espíritu de Dios nos está diciendo, la iglesia necesita cambio. Los obreros necesitan presentarse rápidamente a Dios, pero como un obrero aprobado. No como cualquier obrero, sino aprobado por el Señor. Pero aún así, mire qué interesante. Porque a pesar de que Moisés hizo esto que hizo, Moisés fue el libertador del pueblo de Israel. Ahí la Biblia me está hablando que en esa transición hubo algo que se llama misericordia. Yo quiero que usted me vea aquí. Lo que le permitió a Moisés, después de haber asesinado, lo que le permitió a Moisés libertar al pueblo de Israel fue la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios perdonó a Moisés. Del error que había cometido, Dios lo perdonó y lo posicionó en un lugar alto.
y Moisés se volvió el libertador. ¿Cuántos dicen amén? Váyase conmigo a Juan capítulo 13 del 37 al 38. Juan 13, 37 al 38. Dice así: le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Cuánta vergüenza pudo sentir Pedro, porque Pedro le está diciendo todo valiente: Jesús, yo voy a estar contigo hasta el último día, Jesús. ¿No ves, Jesús, que ya yo caminé contigo, que ya yo anduve contigo, que conversé contigo? Y le dice Jesús, yo voy a estar contigo hasta el último día, mi vida daré por ti. Y Jesús le dijo, mira, Pedro, mejor quédate calladito, porque al cantar del gallo me vas a negar. Un hombre que caminó con Jesús, un hombre que lo vio haciendo milagros, y le dijo, Pedro, me vas a negar. Pedro, yo sé que todo lo que tú me estás diciendo me lo dices con amor, yo lo creo, pero cuando venga el momento de la tribulación y de la prueba me vas a negar, Pedro. Sin embargo, en Lucas 22, 62, Pedro se arrepiente de esto. Y cuando Pedro se arrepiente, pónganme todos mucha atención acá, y los que están atrás también. Vamos a parar un segundito y vamos a prestar mucha atención, por favor. En Lucas 22, 62, cuando Pedro se arrepiente, óigame esto. Lo que Jesús le dice a Pedro es, Pedro, después de que lo había negado, le dijo, Pedro, ¿me amas? Ese hombre lo había negado. Probablemente la familia había señalado a Pedro y le había dicho, ¿qué Pedro más cínico? ¿Cómo vas a buscar a Jesús si lo negaste? La familia se levanta en tu contra y es la primera que te va a sacar tu pecado. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo, tu esposa. ¿Con qué cara vas a hacer tal cosa? ¿Con qué cara vas a hacer la otra? Pero óigame esto, Jesús se vino y le dijo, Pedro, yo me imagino a Jesús, no sé si es blanco, morenito, yo no sé, negrito, no sé cómo será Jesús, pero me lo imagino que es guapo. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Yancy, ¿me amas? Otto, ¿me amas? Tere, ¿me amas? Kembly, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús sabía que Pedro ya le había negado, pero Jesús siguió creyendo en Pedro. Pedro tenía vergüenza. La vergüenza llevó a Pedro al arrepentimiento, y el arrepentimiento provocó que Jesús le dijera, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo con arrepentimiento en su corazón, sí, Señor, yo te amo. Y el infinito amor de Jesucristo le dijo, Pedro, si tú me amas, por favor, es urgente, es diligente, es ya que apacientes mis ovejas. Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. A un hombre que probablemente había sido señalado, que habían murmurado de él, porque más de uno pudo haber dicho en ese tiempo, oh Pedro, qué sinvergüenza. Le dice a Jesús que va a dar su vida por él y le negó. Pero no solamente le dijo, mira Pedro, apacienta mis ovejas, o sea, pastorea, o sea, predica, o sea, ora por las ovejas. Pero mire, no solamente eso le dijo a Pedro, también le dijo, mira Pedro, necesito que tú comiences a fundar la iglesia primitiva.
a un hombre que negó el evangelio en ese momento, y Jesús le dijo: Pedro, necesito que empieces a abrir la iglesia primitiva. Y hasta el día de hoy Pedro ha sido uno de los fundadores de la iglesia primitiva. A ese que negó a Jesús, a ese que dijo: yo no lo conozco, a ese que dijo: no, yo no sé de quién me habla, a ese Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Porque mi iglesia se está secando y necesito de obreros aprobados, que no tengan vergüenza y que prediquen la verdad. Cuando yo me imagino esta escena donde Jesús me enseña del perdón, porque Jesús me está enseñando del perdón que tuvo que tener para Pedro, para poderle decir, a pesar de que me negó y dijo: no, yo no soy un discípulo de Jesús, lo negó. A pesar de eso, Él le dice: Pedro, mira, apacienta lo que yo más amo, que son todos ustedes. Lo que Cristo más ama es cada uno de ustedes, sus hijos, su familia, su esposo, su esposa. Eso es lo que Jesús más ama. Y esto me lleva y me remonta a hace más de 2000 años. Cuando un día un hombre que no tenía la culpa de absolutamente nada, él le dice: Padre, yo tengo por entendido a qué me has enviado tú. Y en su humanidad le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, yo lo voy a hacer. Y un día él vino a la cruz del madero, extendió sus brazos y dijo: Señor, yo lo voy a hacer para que mi iglesia camine sin vergüenza, para que la iglesia camine sin mancha, para que la iglesia camine libre. Y aunque el hombre les señale, la iglesia pueda tener la confianza y pueda creer que yo le liberté por completo. Y hace más de 2000 años él sube a la cruz del madero, extiende sus brazos y él dice: Tetelestai. Él dijo Tetelestai, que significa consumado es. Y él expiró. Y el plan salvador para la humanidad se completó al 100%. Si logramos entender esto, entonces yo te pregunto: ¿por qué permites que Satanás te siga acusando de lo mismo? ¿Por qué permites que Satanás te siga minimizando por algo de lo que tú ya pediste perdón? ¿Por qué permites que Satanás te siga trayendo el pasado cuando un día tú le dijiste: Señor, decido dejarlo atrás? Por eso yo amo predicar bajo vivencia, porque yo tengo la autoridad moral para poderte decir que yo vencí la vergüenza, que vencí el señalamiento del hombre, que vencí la acusación del hombre. Y hasta hace unos días el Señor me decía, el enemigo, perdón, me decía: mira, Kimberly, lo que está pasando es tu culpa. Hasta hace unos días todavía Satanás venía y me decía: Kimberly, lo que está pasando es tu culpa. Porque el enemigo siempre vendrá a traerte señalamiento y oprobio de lo que ya pasó. Diga conmigo: ya pasó. Pero amo cuando el profeta mayor, cuando el profeta Isaías dice algo para el pueblo. Y yo quiero que la iglesia hoy lo pueda tomar. Y en Isaías 54:4 dice el Señor reconociendo la gravedad de lo que estaba pasando con el pueblo, y el Señor había reconocido que la iglesia tenía vergüenza. Pero vea qué lindo lo que le dice Dios al pueblo, y es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros en esta tarde. No temas, iglesia, dice el Señor, no temas, embajadores, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte.
Por eso la Biblia dice, el que encubre su pecado nunca va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta halla la misericordia de Dios. Por eso yo le dije que le iba a traer buenas noticias hoy. Yo sé que todos los que estamos aquí vamos a decir conmigo, sí, ¿sabe qué, pastora? Sí, usted no sabe cuánto lamento todo lo que hice. Sí. Muchos de los que estamos aquí probablemente vamos a decir, sí, usted no sabe cuánto me arrepiento de lo que hice. Sí, pero ya pasó. Y a la gente, a los fariseos les incomoda cuando usted les dice, pero ya pasó, porque ellos quieren seguirte viendo esclavizado. El fariseo quiere seguirte apedreando cuantas veces él quiera. Por eso se enoja cuando tú le dices, sí, pero ya pasó. Aleluya, eso ya pasó. Por eso yo amo cuando el apóstol Pablo, y me llama la atención cuánto nos está enseñando el apóstol Pablo. Un hombre que le dejó legado, no está, pero nos está enseñando hoy. Pero como el apóstol Pablo, siendo un asesino de cristianos, como el apóstol Pablo, siendo un hombre que hacía daño, que probablemente sintió vergüenza, que fue señalado, que dice que la gente no se le quería acercar al apóstol Pablo, ya un convertido, no se le querían acercar porque la reputación de Pablo era una reputación de asesino. Lo que se murmuraba de Pablo era que era un asesino de cristianos. Y cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice a un hombre, ve y predícale a Pablo. Pablo estaba sin vista. Y ese hombre le dijo, no, Señor, porque la reputación dice que él es un asesino. Pero Cristo le dijo, yo no me baso en la reputación. Ve y dile. Y esto lo estoy añadiendo yo. Ve y dile que yo haré cosas grandes. Y escrito está que Pablo es uno de los discípulos de Jesús más grandes de la historia. Y no precisamente tuvo que estar con él para creer. Pablo adoptó la posición de discípulo sin haber estado con él. Pablo dijo, yo soy un discípulo sin haberle visto, sin haber caminado. Por eso amo cuando Pablo dice en Filipenses 3:13, pues no lo he alcanzado todo, dice Pablo. Yo no lo he alcanzado todo. Muchos de los que estamos aquí sentados sabemos que no lo hemos alcanzado todo. Pero mire lo que dice Pablo, dice, pero una cosa hago. Él acciona y dice, una cosa hago ciertamente, olvido lo que está atrás, dice Pablo. Y a más de uno le choca porque dice, qué descarado, ¿cómo va a decir que lo va a dejar atrás? Porque el hombre es el que siempre te va a venir a sacar tu afrenta y tu pecado. Pero hoy Pablo está trayendo libertad a la iglesia y le está diciendo, mira, iglesia, hagan lo que yo hice, imítanme. Y en muchos otros pasajes le decía a Tito y a Timoteo, síganme, imítenme. Y Pablo nos está diciendo en esta tarde, dejando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, pero yo no me voy a quedar ahí lamentándome por mi error. Dice, yo voy a avanzar, voy a caminar, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Porque Pablo tenía claro que había algo que tenía que hacer y que aunque Pablo se había equivocado, ese no era su final. Pablo tenía claro, Pedro tenía claro cuál era su llamado. Y aunque hubiera fallado y tenía vergüenza, esos hombres siguieron peleando la buena batalla. Por eso María Magdalena se levantó aún en medio del señalamiento. Estaban a punto de apedrearla. Pero Magdalena sabía en sí que ese no era su final. Y cuando ella estaba a punto de ser apedreada, sentía mucha vergüenza por la acusación que estaban haciendo. Y dicen las escrituras que María Magdalena, siendo una pecadora y cargando vergüenza, fue la primera persona que vio a Jesucristo glorificado. Que alguien me explique. Porque el hombre humanamente te saca, te destituye. El hombre probablemente te va a decir, ya tú no sirves por tu error. Pero como la Biblia me está enseñando que Cristo no es así.
Cómo la Biblia me está enseñando que a esta mujer, siendo pecadora, fue la primera que vio a Jesús. Cómo Pedro, después de haberle negado, fue el fundador de la iglesia primitiva. Ellos fueron obreros aprobados. Y también le dice Pablo a Timoteo: mira, Timoteo, no solamente suelta la maleta, porque yo creo que muchos hoy van a soltar esta maleta. Pero Pablo le dice: mira, Timoteo, no solamente suelta la maleta de la vergüenza, sino que prepárate para que prediques la verdad. ¿Qué recomendación le está haciendo el Señor a la iglesia? Porque si yo le digo a la iglesia: iglesia, usted quiere predicar, muchos de ustedes me dicen: deme la Biblia, pastora, que yo predico. Yo me lo sé, yo sé qué dice. Yo soy estudiado, yo he ido al instituto, yo lo sé, pastora. Pero Pablo no le dice: venga, Timoteo, predique de una. Él está diciendo: mira, Timoteo, para que tu predicación sea buena, suelta la vergüenza. Mira, Timoteo, para que te vaya bien como predicador, suelta la vergüenza. Mira, Timoteo, para que tu predicación golpee el espíritu de los receptores, tienes que creer que Cristo te hizo libre. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y por eso en 2 de Corintios capítulo 4 del 1 al 2, yo quiero que usted lo busque conmigo. 2 de Corintios 4 del 1 al 2, Pablo aconseja y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice: antes bien, dice Pablo, renunciamos al oculto. Renunciamos al oculto y vergonzoso. Eso quiere decir que Pablo está diciendo que hay cosas dentro de nosotras que están ocultas y que producen vergüenza. Pastora, pero eso es para el que no conoce, ese es el pecador. No, eso es para la iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia: mira, iglesia, hay cosas que están ocultas que te producen vergüenza. Si tú no te despojas de ellas, te van a ocasionar culpa y nunca vas a empezar a caminar en el reino de Dios. Y no seremos obreros aprobados. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y también en 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, por eso amo la palabra. Porque si usted se da cuenta, la palabra está predicando por sí misma. En 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, Pablo exhorta a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, tú eres mi discípulo, entonces te voy a enseñar. Y le dice: mira, Timoteo, te digo que prediques la palabra. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende, Timoteo, exhorta, Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Porque le dice: mira, Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pastora, ¿y cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es ya. Ya está la falsa doctrina, ya están los falsos maestros, ya están las fábulas. Ya están esas predicaciones fábulas que te dicen: el Señor te va a bendecir, pero tú tienes pecado oculto. Eso es una fábula. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Pero cuando hay sana doctrina, la sana doctrina incomoda. Pero usted tiene que decirle: Señor, gracias que en el lugar donde estoy se da la sana doctrina. Gracias, Señor, que hay maestros que me están enseñando la palabra de verdad. Y probablemente el enemigo me puede decir: ¿y tú con qué cara predicas eso? Probablemente el enemigo me puede venir a decir: ¿y tú con qué cara predicas eso? Pero ¿sabe por qué lo predico? Porque yo sé lo que es la cruz. Porque yo conocí la cruz.
Porque yo estuve cara a cara con mi Señora. Y porque Él me convenció de lo que Él ha hecho en mí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar con esto. Un día, casi 2 años de llevar un proceso con el Señor, estaba parada ahí en esa esquina. Y si algo me caracteriza a mí, es que a mí me gusta adorar al Señor. Yo soy una adoradora, no cantante, soy adoradora. Y yo quería levantar mis manos y adorar, pero venía ese dedo señalador interno y me decía: ¿con qué cara tú vas a adorar? ¿No te da vergüenza tal cosa? ¿No te da vergüenza lo otro? Mira cómo te ve la iglesia, mira cómo te ve la gente. Y yo trataba de levantar mis manos para adorar, y en ese momento el Espíritu de Dios empieza a hablar a mi oído. Y empieza a recitarme la palabra, y empieza a recitarme Romanos capítulo 8, verso 1. Y el Espíritu de Dios empieza a decirme al oído y me dice: mira, Kimberly, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo empecé a llorar, y mientras me soltaba la palabra a mi oído y me decía: ninguna condenación hay para ti. Y hoy yo con toda autoridad te digo, iglesia, ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación hay para ti. Y el Señor me decía: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están conforme a la carne, sino que están conforme al Espíritu. Somos pecadores, amada iglesia, con esto voy terminando. Somos pecadores, pero somos justificados. Tenemos un pasado vergonzoso, pero tenemos un futuro mejor. Acostumbrábamos a caminar en la necedad y la rebelión, pero ahora andamos en la novedad de la vida. Dios ha perdonado esos pecados por los cuales sentimos vergüenza y tristeza. Podemos avanzar. Por eso la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termino diciendo en Romanos 14, 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La aprobación te la da primero el Señor. Pero hay gente que quiere simplemente decir: ya el Señor me aprobó, voy a hacer lo que yo quiera y como yo quiera. No, hay una aprobación que también te la da el hombre. Y esa aprobación te la da el hombre por tu testimonio. El hombre y la mujer tienen que asegurarse de ser aprobado por Dios, pero también por los hombres, por su testimonio. Por eso la Biblia dice que por el fruto vamos a conocer a los obreros aprobados. Por el fruto que den, usted va a saber si es un obrero o si es un obrero aprobado por Dios. Por el fruto. Por el fruto. Por eso cuando usted ponga un pie aquí, diga: Señor, soy un obrero aprobado. Cuando usted salga a evangelizar, dígale: Señor, soy un obrero aprobado. Porque necesitamos de una generación de obreros aprobados, que le digan: Señor, hoy tomo la decisión de soltar mi afrenta. Una generación de hombres y mujeres que hoy puedan decir: ¿sabes qué, Señor? Yo cometí errores, pero voy a ir a educar a mis hijos, porque si no se me van a perder. Hoy tiene que levantarse una generación que diga: ¿sabes qué? Sí, yo cometí un error, pero voy a ordenar mi casa. Sí, ¿sabes qué, Satanás? Nosotros nos equivocamos, pero mi casa se va a ordenar, mis finanzas se van a ordenar. Porque por eso es que Satanás está minando los hogares. Porque Satanás te dice: pero tú ¿cómo lo vas a hacer si tú hiciste eso? Pero hoy vamos a aprender lo que Pablo nos está enseñando, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y lo que está delante de ti no es vergüenza ni señalamiento. Lo que está delante de ti es un futuro mejor. Así que yo quiero en esta tarde que se ponga sobre sus pies. Silvia, hay un canto que usted puso al terminar la adoración. El último canto, yo quiero que me lo ponga, por favor.